sabía de esto. No se sabía. No leí. ¿Qué alegó Lo había el consejo? hecho Orellana. Orellana. Yo hice una presentación el 22 de enero y habían aceptado de que yo pudiera alegar y ahora me dijeron antes de entrar de que no podía alegar. De todas maneras. Claro. Sí, le quería. ¿Cómo apreció los alegatos que estuvieron, que digamos derechamente en esta etapa son alegatos más bien de derecho, donde se alega con la aplicación de la ley? Son doblemente técnicos porque incluso acá un recurso de casación, entonces la ponderación y la prueba y las determinaciones que se pueden tomar en torno a eso son distintas. Nosotros creemos que de acuerdo a eso el asunto más importante son respecto al asunto de los peritajes, es decir, 7 peritajes versus 1, más otra cuestión de forma que planteó el Consejo de Defensa del Estado que es bastante interesante, es decir, quedan a salvo 4 considerando, esos 4 considerando se contradicen con los considerando que fueron desestimados en la Corte Marcial. En función de eso deberían ser admitidos las 2 causales, como dijo el fiscal judicial, y debería haber sentencia de reemplazo. Tendría que ser la Corte Suprema la que... Sí, el fiscal judicial de la Corte Suprema dijo que debería haber sentencia de reemplazo, y además que hay una cuestión bastante ilegítima que planteó con fuerza el Consejo de Defensa del Estado, en función de que los comunitos mapuches no se los tomó en cuenta solamente por ser comunitos mapuches, y se le tomó la declaración en completa extensión de los carabineros. En función de eso también estaba planteado un asunto bastante importante, que nosotros incorporamos una minuta, un informe en derecho del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que todo eso transgrede las normas internacionales. ¿Estás optimista entonces? Estamos optimistas en función de aquello, no obstante de lo que puede ser polémico de que no haya la parte perjudicada no haya podido alegar. Ustedes como familia, ¿qué esperan de la justicia? ¿Cómo ven Bueno, yo de lo que yo espero de mi hermano es que haya justicia de una vez por todas, que se dé cuenta del Estado de Chile que el error que ellos cometieron con mi hermano, y que haya justicia, nada más que justicia. ¿Hay algo de confianza con esta opinión de la Fiscalía? Yo tengo confianza, tengo la fe. En un momento sí quizás que me quiebro como hermana, pero sí yo tengo la fe que va a haber justicia por mi hermano. No va a ser gratis. Gracias. Marichihuahua. Muchas gracias. De la artículo 547 del Código Penal la Corte Marcial, revocando la decisión del Tribunal de Decretado que se juzgado en Libertad Valdivia, resolvió absolver al enjuiciado Miguel Patricio Jara Muñoz de la acusación que le fuera formulada como autor del delito previsto sancionado en el artículo 330, número 1 del Código de Justicia Militar, acaecido en el sector rural de la Comuna de Silla, el día 12 de agosto del año 2009. El fallo de primera instancia, entonces, que se revoca, condenaba al enjuiciado como autor de ese ilícito a la pena de 5 años y medio de prisión mayor en grado mínimo por las asesorías criminales correspondientes, la casación en el fondo por el Consejo de Defensa del Estado. Los hechos establecidos están tanto en el fallo de primer grado como en el de segunda instancia. El derecho establecido en el tribunal de primera instancia se mantiene intacto y es el sigue. El 12 de agosto de 2009 se produce en el Fondo San Sebastián de la Comuna de Silla, novena región de la Araucanía, una ocupación de terrenos por parte de un número determinado de mujeres mapuches, en cuya virtud Carabineros debe concurrir a este lugar en cumplimiento de un mandato impartido por la Fiscalía Local de Alcohol y materializar el desalojo de dicho predio y la detención de los responsables en caso de flagrancia. Es así como personal de fuerzas especiales de la Prefectura Putumayeco, más personal del OPE de Santiago, que prestaba apoyo circunstancial a los procedimientos policiales que se realizaban en la zona, se traslada al predio alrededor de las 14:30 horas. Al llegar, los funcionarios de la patrulla del COPE, compuestos por el teniente Raúl Sáez y 6 hombres de grado de sargento y cabo, se separan en 2 grupos, uno de 4 hombres y otro de 3 hombres. En el grupo de 3 hombres iba un carabinero de grado cabo primero, que es aquel a quien se refirió el profesor va a decir. Se adelanta este cabo a los otros 2, que formaban parte del grupo de 3. Se adelanta a los otros 2 y persigue a unos sujetos que, al decir de los funcionarios, les habían disparado con armas de fuego. Persecución que se lleva a efecto hasta las cercanías de un canal, donde, conforme lo señala el funcionario policial persecutor, fue atacado con una escopeta perdigón, lo que lo motiva a efectuar disparos al aire previos de intimidación y advertencia con su pistola fiscal, para luego, al ser objeto de un nuevo
nuevo ataque de las mismas características, realizar un quinto y último disparo en contra de uno de sus presuntos atacantes, el que se hallaba a una distancia aproximada de 30 metros, el cual le impacta en la región torácica, cara posterior del hemitórax derecho y saliendo el proyectil por el hemitórax anterior izquierdo, causando su deceso a raíz de dicha lesión por arma de fuego. Eso es una declaración del delito de grado que la sala reproduce. Como dije al comienzo, añade otras situaciones otros hechos y contiene los razonamientos para investigar, revertir la decisión de primer grado y absolver al expulsado. Dice que el tribunal pensaba que el actor del acusado está justificado con la eximente de responsabilidad penal que consagra el artículo 410 del Código de Justicia Militar y en todo caso con la circunstancia del artículo 10 número 4 del Código Penal, legítima defensa propia. En cuanto a la existencia de una agresión ilegítima, dice el Tribunal de Alzada, reproduciendo en varias partes los mismos hechos que están establecidos por el Tribunal de primer grado, que aquí, en el sitio del suceso, aparece que este carabinero se adelanta a sus compañeros, persigue un grupo de individuos y los individuos le lanzaron elementos contundentes y le dispararon con escopeta, respondiendo a este cabo primero Jara, con 3 disparos. O sea, consigna en una alzada que el cabo primero de carabineros fue atacado por estas personas que se encontraban en el interior del tren. También razona y consigna la sentencia de alzada que tanto la agresión como su carácter actual o aún si se estima razón inminente está suficientemente acreditado en la causa. No está en duda, dice el fallo, del delito cometido por un grupo de personas que ocupaban ilegalmente un bien rural, ni tampoco está en duda que en este caso en particular el Ministerio Público haya dado una orden de desalojo carabinero y detener a personas en cada situación de flagrancia. Tampoco hay duda, de hecho cierto y comprobado, que el acusado, que el acusado recibió 2 disparos de escopeta que dañaron tanto el visor como el chaleco táctil que utilizaba, para lo que hace referencia a fotografías que fueron acompañadas en el curso de la investigación. También dice, de la misma fotografía se aprecian las piedras y un cartucho de escopeta que fueron encontrados en la chaqueta del bolsillo del occiso. El tribunal se hace cargo también de las alegaciones que se formularon en estrado en el sentido que todas estas circunstancias, estas cuestiones, estos elementos que fueron hallados, constituyeron un montaje que había efectuado Carabinero, que según se resuelve por el tribunal de alzada, eso no fue demostrado en juicio y no hay prueba de los autos acerca de su existencia, correspondiendo solamente a alegaciones que no tienen asidero en la causa. También dice el tribunal de alzada, y hay que tener por cierto, que al cabo Jara se le disparó con una escopeta por alguna persona de aquellas que participaban en la ocupación ilegal del predio y que al difunto Mendoza Coelho se le encontró entre sus vestimentas un cartucho de escopeta. También hace una relación el tribunal de alzada de los dichos de funcionarios de Carabineros que estaban presentes el día y a la hora que suceden los hechos, haciendo alusión a su dicho respecto de que ellos escucharon disparos que eran efectuados por las personas que ocupaban el predio. Y uno de ellos declara, dentro de lo que consigna el tribunal de alzada incluso, que vio que los comuneros, o sea, dice el fallo, los ocupantes ilegales del fondo, portaban escopetas que usaron en contra del personal policial. En varias partes reitera la situación que se puede encontrar un cartucho de escopeta en el bolsillo del occiso. Y respecto de la afirmación de que los ocupantes del predio no portaban armas, razona el tribunal de alzada que esa afirmación no resulta falsa y hacer una argumentación especial respecto de que uno de los comuneros que fue detenido en la primera oportunidad por ocasión de estos hechos sí fue acreditado a través del informe pericial químico que efectivamente disparó un arma de fuego, por lo que las afirmaciones que él hace en esta investigación resultan falsas, en el sentido que no portaban el arma, resultan falsas y su testimonio pierde credibilidad. También hace una alusión a que hay una posible contradicción en la prueba pericial en torno a si el occiso disparó o no disparó respecto de los resultados que daban unas pruebas periciales químicas. Pero dice el sentenciador del tribunal de alzada que hay que recordar así que entre las vestimentas del occiso, además de portapluma, 13 piedras semicirculares, se encontró un cartucho de escopeta calibre 12 sin percutir. Sin embargo, dice la Corte Marcial que
aún suponiendo que el occiso no disparó, igualmente en este caso existe legítima defensa que exime la responsabilidad criminal al acusado. Insiste el tribunal en que ninguna prueba hay en el sentido que se haya alterado el sitio del suceso o que se haya disparado intencionalmente por los propios carabineros al casco y al chaleco del enjuiciado, que era parte, como dice la sentencia, del argumento que se planteó en Estrado, de este montaje por parte del carabinero de haber sido objeto de un agravio. También dice el fallo que se ha hecho caudal el hecho que el difunto recibió un disparo por parte del imputado en la espalda. Respecto de ese punto, hace alusión, la investigación dice ahí que aparece claramente de esa prueba la trayectoria de la bala. Indica que el occiso estaba en una posición de perfil a su atacante, de costado, como que la bala entró prácticamente por el costado derecho de Jaime Mendoza Collido, de manera que puede corregirse que el acusado, en el estado de haberse atacado con escopeta por un grupo de personas, disparó a sus agresores hiriendo mortalmente a Jaime Mendoza Collido cuando éste giraba a su derecha, haciéndose cargo y haciendo análisis de la prueba que hay en la causa respecto de esta circunstancia, de la trayectoria del disparo y cómo hirió al occiso. Dice que, de acuerdo a la ubicación de la lesión, Mendoza Collido empezaba o terminaba un giro de su cuerpo, o el occiso era zurdo, o estaba en posición de disparo con un arma de fuego larga o corta cuando recibe el disparo balístico, dejando libre el costado derecho de su cuerpo. En definitiva, dice, lo que ocurrió puede resumirse que Carabineros, en cumplimiento de una orden dada por el Ministerio Público, por la autoridad competente, va al lugar para desalojar y detener a los ocupantes ilegales, y ahí vuelve a repetir los hechos, que lo reciben con piedras, con disparos de escopeta, se produce una persecución en estos dos grupos, pero existe en este caso, respecto del enjuiciado, una agresión ilegítima por parte de este grupo de personas que portaban a lo menos un arma de fuego, una escopeta, de manera que hay una acción humana que puso en inminente peligro la vida e integridad física del cabo, y ciertamente esta agresión fue actual e ilegítima porque provino de sujetos que estaban violando la ley al ocupar ilegalmente un predio ajeno y que pusieron resistencia legítima nacional de Carabineros, que se limitó a cumplir una orden de autoridad. Después hace consideraciones respecto a la necesidad racional del medio empleado y que se indica contra el injusto agresor. Respecto de la necesidad racional, dice que la reacción del carabinero fue la única posible, la de adoptar una posición de defensa y protección de su persona y hacer uso de su arma de fuego. Había unos ocupantes ilegales del predio que lo superaban en número, que dispararon en dos oportunidades, por lo tanto la resistencia es racional. Y ese análisis de racionalidad no se puede determinar en forma abstracta, sino que hay que hacer un análisis en el contexto y oportunidad en que sucedió el proceso. Entonces, en este caso, en este fallo, las circunstancias aludidas hacen entender que la defensa del acusado fue aquella que el hombre razonable habría tenido si hubiera estado en la misma situación de peligro que aquel. Por lo tanto, al disparar, no hizo otra cosa que adoptar una posición de defensa y protección a su persona, pero no de agresión. En cuanto a la falta de provocación por parte del que se defiende, exigido por el artículo número 4 del Código Penal, parece necesario, dice, ahondar en ese asunto, de que el funcionario policial se limitó a cumplir una orden de autoridad que era impartida por el Ministerio Público. Todos estos elementos permiten sostener al tribunal de alzada inequívocamente que el cabo Primero Jara fue víctima de una emboscada, pudiendo y debiendo defenderse con su arma de fuego. Actitud que cualquier hombre razonable, puesto en la misma posición y en las mismas circunstancias, habría adoptado. Máximo un funcionario de Carabineros obligado como estaba a desalojar y a detener a los ocupantes ilegales del predio. Que no se hayan encontrado armas, dice el fallo, eso se explica porque los demás ocupantes huyeron del lugar. Respecto de, también hace una breve relación a la sentencia de las alegaciones de los testigos que dicen que los ocupantes del predio no portaban armas. Acerca de esa situación, el fallo dice que aquí sí hubo disparo de armas y vuelve a reiterar esta declaración de uno de los testigos
ocupantes del predio, fue elegido nuestro comienzo en la primera instancia que las pericias digan que él sí disparó un arma de fuego, por lo tanto, dice el fallo, y ahí es parte de los cuestionamientos que hace la parte recurrente, que ese sujeto sí disparó un arma, que se ha indicado, resultando todos estos testigos ocupantes ilegales del predio o simpatizantes de los mismos, de manera que a juicio del tribunal carecen de imparcialidad y la versión de los carabineros a los que da finalmente credibilidad le resultan más acordes a las evidencias que arroja el proceso. Finaliza el fallo con dos consideraciones particulares en relación a la intimación de una orden como la que Carabineros cumplía, y respecto de ese punto específico dice que su presencia en el lugar, instando por el desalojo y haber sido repelido por los ocupantes ilegales del predio, a juicio de la Corte Marcial, esa es una intimidación suficiente de la orden que ellos debían cumplir en ese momento. Y por último dice el fallo que en todo caso, aún de no darse todos los elementos de la legítima defensa, igualmente el cabo primero está exento de responsabilidad criminal por aplicación del artículo 412 del Código de Justicia Militar. Y a propósito de esa disposición, cuando se refiere a orden judicial, claramente hay que entender que se trata de la orden de autoridad competente actual, que es el Ministerio Público. Con eso antecedentes, como dije, el tribunal decide revocar la sentencia condenatoria y absolver al enjuiciado del delito del cargo que fue formulado como autor del delito de violencia innecesaria causando muerte, artículo 330 del Código de Justicia Militar. El recurso de casación del Consejo de Defensa del Estado fue con dos causales. Primero, está desarrollada causando infracción a la ley reguladora de la prueba y la va dividiendo en distintos capítulos. Primero, a propósito de la prueba testimonial, considera infringido la parte recurrente los artículos 459 y 460 número 8 del Código de Procedimiento Penal. Con relación al 459, estima que se produce cuando se resta valor probatorio a todos los testigos que declaran en el proceso, que los sigan, son 11, todos los cuales dijeron que los ocupantes ilegales del predio no portaban armas. Y respecto de esos testimonios, la sentencia simplemente dice que no pueden ser oídos, porque se ha demostrado que al menos uno, el que dije que había sido el primer tema, al menos uno sí disparó un arma de fuego, resultando todos esos testigos ocupantes ilegales del predio simpatizantes de lo mismo, de manera que no tienen imparcialidad al criterio del tribunal. De esa forma, considera entonces, por no ponderarse esa prueba testimonial, se produce una infracción de derecho al artículo 459 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, precisa que la infracción de la norma se produce porque todos ellos están contestes, dieron razón de sus dichos respecto de la afirmación que el predio fue ocupado de forma pacífica por comuneros mapuches que no tenían en su poder armas de fuego. El documento dice que si bien aparece que esas declaraciones de los comuneros aparecen contradichas con las versiones de los funcionarios de Carabineros, no se advierte la razón por la cual sí debe darse el delito probatorio a los testimonios policiales, que según la sentencia sí son imparciales, y no a la de los testigos comuneros mapuches. En todo caso, si aparecen estos testimonios contradichos, debe darse el mérito probatorio a ambas probanzas o a ninguna. Incluso, dice, de los policías que ni siquiera tienen certeza de haber visto comuneros armados. En relación a la infracción siempre de la prueba testimonial, del artículo 460 número 8 del Código de Procedimiento Penal, esta se produciría, de acuerdo al recurso, al restar el delito probatorio a estas mismas personas que sin duda expresan que los ocupantes del predio carecían de armas de fuego. Y esas circunstancias desvanecen el cimiento de la legítima defensa y de la de haber desobedecido orden judicial o la orden de la autoridad del Ministerio Público que no correspondería en este caso. Según el fallo, esos civiles, esos testigos, carecen de imparcialidad, pero no por tener interés directo o indirecto en el proceso, sino que carecerían de imparcialidad, según dice el tribunal, por ser los ocupantes ilegales o simpatizantes de los mismos ocupantes del predio. De ahí la infracción de derecho en torno a este artículo 460 número 8 del Código de Procedimiento Penal. Pero en todo caso, de todas estas personas, dice la República, al menos 3 que lo mencionan, no participaron en la toma. De manera que esos sí eran testigos hábiles que debían haberse ponderado y esas personas
de acuerdo a sus dichos, sostuvieron y se produjo una ocupación pacífica, sin arma, del predio. Por último, refuerza esta afirmación de la ocupación pacífica también, que la denuncia por el homicidio frustrado respecto del enjuiciado Carlos Rivero Jara fue sobreseída temporalmente. Enseguida, hay una infracción de derechos que se denuncia, pero siempre dentro de las leyes reguladoras de la prueba, que se relaciona con la prueba pericial, infracción al artículo 472 del Código de Procedimiento Penal. Y respecto de varios de estos antecedentes probatorios que hay en la causa. Primero dice, se produce una infracción porque el fallo desconoce valor al peritaje planimétrico del sitio del suceso del laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, de la distancia que había entre el enjuiciado y el occiso, 30 metros. Antecedente que la sentencia no considera ni da valor. No obstante que era de importancia para resolver acerca de la inminencia del peligro que legitima la conducta del policía. Enseguida, también se critica que se desconozca valor probatorio en el informe de autopsia de la víctima, que concluye que la causa de muerte está en herida penetrante torácica por proyectil de fuego en la espalda y salida de la cara exterior del individuo izquierdo, concluyendo que desde el punto de vista legal la muerte se considera de tipo homicida. Concordando esto con un dicho del propio enjuiciado, en el sentido que él declaró que es un tirador escogido perteneciente al Cobra de Carabineros. Tampoco se otorga valor probatorio al acta de rastreo que se hizo por la Policía de Investigaciones en el lugar, para efecto de recoger cualquier evidencia útil en el sector donde falleció Mendoza Coello. Solamente se encontraron restos de bombas lacrimógenas, es decir, no había restos de cartuchos, balas, municiones que pudieran haber dejado las armas percutidas por los ocupantes del predio. También se rescató valor a una minuta de un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones, en el sentido que las muestras tomadas de los torsos y palmas de la mano de Mendoza Coello, las cantidades de componentes químicos no son características de residuos de disparo de arma de fuego, lo que ratifica el informe de la delegada de homicidio de Temuco, en el sentido que él no habría disparado, de acuerdo a la pericia química que a este efecto se da. El fallo, no obstante estas pericias, el fallo dice que las califica como confusas y que no permiten asegurar que la víctima, que el occiso no disparó. Y sigue añadiendo, tampoco siempre que la infracción por 132, tampoco se otorgó valor suficiente, el valor probatorio que corresponde al informe médico legal de las lesiones del cabo de Carabineros, porque se analiza que las eventuales lesiones que podría haber sufrido el imputado a raíz de los impactos de perdigones, a juicio del perito que realizó esa prueba, ninguna de esas lesiones son hipotéticamente capaces de provocar la muerte. De las declaraciones del imputado también hace una alusión ahí, en la parte recurrente, se desprende la distancia que existía entre el enjuiciado y el occiso, 30 metros, que el disparo lo efectuó con una visual disminuida, que no asegura, dice, haber disparado en contra de quien le apuntó, y cuando ya el presunto agresor estaba al otro lado del canal, lo que puede deducirse de la defensa del carabinero, al referente este posible ataque, careció de la proporcionalidad necesaria respecto de una persona que ni siquiera se puede asegurar que haya puesto en peligro su vida. En relación a la infracción a la ley reguladora de la prueba que dice en relación a las presunciones, se enuncia infracción al artículo 485, 488, número 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal. Porque aquí dice que dio valor de presunción e indicio con infracción a estas normas a fotografías en las que está el occiso donde muestra la salida del proyectil en el pecho y de donde se concluye finalmente esta trayectoria de la bala para llegar a la conclusión en tribunal que él estaba de costado, que no estaba de espalda. Y eso legitimaría entonces el actuar del acusado. Pero esa presunción judicial que se desprende de ese antecedente, dice el impugnante, no cumple los requisitos de esta norma, particularmente 488 número 1 y 2, porque se basa en la observación de fotografías que no constituyen un medio probatorio, de las que se extraen sin conjeturas que no proceden de un experto perito, por lo que las conclusiones así obtenidas carecen de todo valor. Y de no haberse incurrido, entonces, esas son las infracciones reguladoras de la prueba, de no haberse incurrido en estas infracciones,
el tribunal necesariamente debió confirmar la sentencia condenatoria de la instancia, que es lo que se solicita por esa vía, como consecuencia de la invalidación, que se confirme la condena, pero con declaración que se lea 10 años de prisión mayor de grado mínimo, la pena impuesta como consecuencia de la segunda causal es la cuarta del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que se denuncian distintos errores de derecho. Primero, al considerar legítima la conducta del inculpado, se infringe el artículo primero del Código Penal. Se infringe también el artículo 10, número 4 del Código Penal, por cuanto, atendiendo al lugar en que se encuentra el cadáver a 30 metros del imputado, se descarta la supuesta agresión inminente máxima, es decir, ninguna arma de fuego fue incautada. Porque si hubiese habido una agresión por el comunero, se habría producido con mucha antelación, porque la víctima alcanzó a recorrer 30 metros, tuvo que cruzar un canal que necesariamente ha de cruzarse nadando. Cuando finalmente es alcanzado por la bala de policía que le penetró en la espalda de abajo arriba, lo que es compatible con las circunstancias que el carabinero se hincó y disparó a quien huía, es decir, cuando la supuesta agresión terminó y no era necesario hacer uso del arma de fuego. Por esa razón también dice se infringen los artículos 410 y 412 del Código de Justicia Militar, dándole falsa aplicación a esos preceptos. El 410 particularmente dice el impugnante no se aplica. La versión del imputado que fue emboscado por sujetos con escopetas no tiene sustento fáctico en la causa porque ningún arma fue incautada, porque no existe prueba en cuanto a quién habría efectuado disparos con perdigones al policía, lo que podría llevar a pensar que esas huellas de estos disparos podrían haber sido consecuencia de alguna diligencia anterior, pero porque además ningún otro carabinero tiene muestras de perdigones. Por ello, no advierte el impugnante a quién estaba protegiendo el acusado el día de los hechos. Tampoco debió aplicarse el artículo 412 del Código de Justicia Militar, porque no hay prueba que la orden judicial de desalojo, si es que puede entenderse como orden judicial, es decir, la que da la autoridad del Ministerio Público, que haya sido intimada a algún ocupante del predio. Ni siquiera individualiza a quienes se le han percibido para cumplir ese desalojo inmediato del fondo. También se infringen, como consecuencia de la absolución, los artículos 15, número 1, 28, 50 y 68, inciso segundo del Código Penal, que dejaron de tener actuación como consecuencia de la absolución, y también el artículo 330, número 1 del Código de Justicia Militar, también derivado de la decisión errónea que plantea el recurso de la absolución. En todo caso, esta eximente, que es la última que considera el fallo, dice la 412 del Código de Justicia Militar, no fue legada. Es la Corte Marcial que acude a ella cuando resuelve que aún de no darse todos los elementos de la legítima defensa, igualmente estaría exento de responsabilidad por la aplicación de esa norma especial del 412 del Código de Justicia Militar. Finalmente, se infringe el artículo 20 del Código Civil, que es como consecuencia de la aplicación última de esta accidente especial del 412 del Código de Justicia Militar, porque dice que se está dando un sentido y alcance que no corresponde en el contexto de esa norma al caso de autos. De no haberse incurrido todos estos errores de derecho, la decisión del tribunal del sábado debió haber sido de confirmar el fallo condenatorio del tribunal de primer grado. Finalmente, se agregó el informe de la Fiscalía Judicial. En lo medular, se comparten las infracciones de derecho, según el parecer de la Fiscalía, que están contenidas en el recurso de casación en el fondo. Tanto en lo que dice en relación con las leyes reguladoras de la prueba, que se han infringido todas las que dice el impugnante, dice en relación con la prueba testimonial, pericial y de refunción. También las normas sustantivas están definidas como conculcadas en el recurso, porque según consigna el informe de la Fiscalía, en especie hubo exceso de uso de la fuerza o la violencia que se tradujo en una acción de disparar a matar, lo que es posible encuadrar en un ilícito penal, que es el de violencia innecesaria causando la muerte de un tercero, porque usó de fuerza excesiva, innecesaria y desproporcionada, ejecutando los actos con irracionalidad e impulsividad en un procedimiento policial que debió haber sido cuidadosamente llevado a la práctica. Gracias, señoría. Con la venida de su señoría excelentísima, amigo con el fisco, para solicitar se acoja un recurso de casación en el fondo
interpuesto en contra del fallo absolutorio dictado por la ilustrísima Corte Marcial. Como dije, absolvió de la acusación fiscal deducida en su contra al cabo primero de Carabineros, don Miguel Patricio Jara Muñoz, el delito de violencia innecesaria causando la muerte del compañero mapuche don Jaime Mendoza Coelho, como consecuencia de haberle reconocido la circunstancia eximente de legítima defensa consagrada en el artículo 410 del Código de Justicia Militar y 10 número 4 del Código Penal, y a mayor abundamiento como consecuencia de haber aplicado el artículo 412 del Código de Justicia Militar. Absuelve entonces el fallo de la ilustrísima Corte Marcial al acusado, y en contra de dicho fallo mi parte interpuesto recurso de casación en el fondo, de acuerdo a los causales que ha señalado la señora relatora, vale decir, la causal adjetiva séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y la sustantiva del artículo de la causal cuarta del mismo artículo del Código de Procedimiento Penal, es decir, infracciones de las leyes reguladoras de la prueba por influencia sustancial de lo dispositivo del fallo, lo que llevó como consecuencia a la ilustrísima Corte Marcial estimar como lícito un hecho que la ley pena como delito y para absolver en definitiva al acusado. Las disposiciones legales que se deducen infringidas ha señalado la señora relatora, de tal manera que no vale la pena repetirlo. Este recurso, su señoría excelentísima, se funda en una de las hipótesis de la causal séptima del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, cual es que la sentencia impugnada desconoce el valor de la prueba válidamente reunida en el proceso y en el mérito probatorio de una presunción judicial de un juicio que no reúne los requisitos legales a juicio de esta defensa estatal y que está indicado en el considerando séptimo de la sentencia de la ilustrísima Corte Marcial. La sentencia definitiva dictada por la ilustrísima Corte Marcial es del 16 de agosto de 2012, y lo que es importante es lo siguiente: dice que reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos cuarto, sexto, octavo, noveno, décimo, decimotercero y decimocuarto, que se eliminan. Sucede que quedan vigentes entonces considerandos de la sentencia definitiva de primera instancia, como es el considerando segundo, que señala que en orden a tener por acreditados los hechos en materia de la acusación fiscal, se han agregado a los autos los siguientes elementos de convicción, y los enumera uno a uno: la prueba documental, la prueba testimonial, los informes de delitos e incluso la inspección personal del tribunal. Con el mérito de estos antecedentes, el considerando tercero, que también es reproducido, dice lo siguiente: que de los elementos de juicio antes referidos, constituidos por la prueba tal y cual, no solamente se enuncia, sino que se pormenoriza, se da por establecido que efectivamente hubo una ocupación en un predio denominado San Sebastián, de la comuna de Silla, en la región de la Araucanía, una ocupación de terrenos con un número indeterminado de comuneros mapuches, que en virtud de eso deben concurrir funcionarios de carabineros cumpliendo un mandato impartido por la Fiscalía Local de Angol para materializar, dice, el desalojo del predio y la detención de los ocupantes en caso de flagrancia. Señala, tal como lo indicó la señora relatora, que los carabineros se dividen en dos grupos: un grupo de 3 persigue a un grupo de los comuneros mapuches, uno
Carabineros se adelanta, a nuestro juicio, en forma temeraria, y procede a efectuar 3 disparos al aire de advertencia, después efectúa un 4.º disparo, por último, un 5.º disparo previo a ubicarse y a hacer puntería, y como consecuencia de esto penetra esa bala por la espalda del compañero mapuche Jaime Mendoza Collido, cuando se encontraba a una distancia de 30 metros y el disparo le penetra por la espalda, habiendo de por medio un canal que era preciso vadear o nadar para llegar al otro lado. Estos 2 considerandos de la sentencia definitiva de primera instancia, como señalé su señoría excelentísima, son reproducidos por la sentencia dictada por la ilustrísima Corte Marcial. Sin embargo, ocurre algo que nos ha llamado especialmente la atención, como es que el considerando 12º o 9º del fallo de la ilustrísima Corte Marcial señala que las declaraciones, dicen, de Juan Mendoza Collido, Víctor Manuel Mendoza Collido, los enumera uno a uno, no pueden ser oídas, puesto que se ha demostrado en el proceso de forma fehaciente que al menos Luis Mendoza Millares sí disparó un arma de fuego, como se ha indicado precedentemente, resultando que todos estos testigos u ocupantes del predio son simpatizantes de los comuneros mapuche, los llamados peñes, palabra que en el idioma mapuche significa hermano, de manera que no tienen la imparcialidad necesaria para formar en el tribunal plena convicción. Resta todo valor a este medio probatorio en cuanto a que los comuneros mapuches no portaban armas y en definitiva nos descalifica absolutamente. El valor probatorio de esta prueba no tiene valor alguno. Sin embargo, si uno se remonta al considerando segundo de primera instancia que reproduce el de segunda instancia, ahí está, esta misma prueba está reunida y sirve de sustento o base al establecimiento de los hechos que están detallados en el considerando tercero de la sentencia definitiva de primera instancia, que también es reproducido. Y a mayor abundamiento, su señoría excelentísima, debo señalar que la sentencia definitiva de primera instancia señala en el considerando 10º que es reproducido por la sentencia definitiva de segunda instancia. Dice, respecto de la petición de tacha del testigo Leonel Esteban Neculpán Huentecol formulada por la defensa del carabinero, este tribunal la desechará, dice, porque no aparece ningún elemento probatorio que acredite que dicho testigo carezca de la imparcialidad necesaria. O sea, hay una contradicción tremenda. Por una parte, los testigos mapuches no tienen valor alguno su declaración. Por otra parte, en el artículo, en el considerando que acabo de leer, sí tiene valor uno de ellos, y en el considerando segundo reproducido, todos tienen valor para establecer los hechos de la causa. De esta manera, su señoría excelentísima, se aprecia que existen considerandos que son absolutamente incompatibles. El tercero, considerando tercero de la sentencia en primera instancia que establece los hechos de la causa y que señala que el comunero mapuche se le disparó a una instancia de 30 hechos y murió por un disparo efectuado por la espalda.
Y esto dice en relación, su señoría, excelentísima, con el considerando séptimo de la sentencia dictada por la ilustrísima Corte Marcial, que dice que se ha hecho mucho laboral que el difunto señor Jaime Mendoza Colillo recibió el disparo por parte del imputado en la espalda. Y dice que, teniendo a la vista las fotografías número 63 a 66 de foja 151 a 152, puede corregirse, vale decir, extrae un indicio de unas fotografías de cadáver, puede corregirse que el acusado en el estado de verse atacado con una escopeta por un grupo de personas disparó a sus agresores hiriendo mortalmente a Jaime Mendoza Colillo cuando éste giraba hacia su derecha. Vale decir, le habría penetrado la bala mortal por un costado. Pero sucede que, considerando tercero reproducido de primera instancia, dice que la bala entró por la espalda, de tal manera que aquí se advierte una nueva contradicción, porque no puede ser que, considerando tercero dé por establecido que la bala mortal entró por la espalda, y eso está absolutamente ratificado por el protocolo de autopsia y un informe pericial. Sin embargo, el sentenciador corrige que de las fotografías que tiene a la vista, sencillamente se desprende que aquí ha habido un disparo que le penetró a los hizo por un costado por lo que se encontraba aquí. Aquí hay una presunción judicial, un juicio que no reúne a nuestro juicio los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, específicamente los números 1 y 2, para constituir prueba completa respecto de lo que se da por probado, por cuanto estas presunciones deben fundarse en hechos reales y probados y no en otras presunciones, como tampoco se trata de presunciones múltiples o graves. Si se trata de varias fotografías, pues un solo de cadáver, de tal manera que la deducción o presunción que se extrae de nuestro juicio carece de valor probatorio. El fallo impugnado, su señoría excelentísima, también desconoce todo valor probatorio al oficio del Laboratorio de Criminalística Regional del Serena 491, que concluye que de las muestras tomadas de las manos del occiso Mendoza Colillo no se obtuvieron resultados que indiquen la presencia de trazas características de disparo. De tal manera que aquí ha habido una reacción absolutamente desproporcionada por parte del carabinero que disparó, puesto que si el cocodrilo mapuche Jaime Mendoza Colillo no tenía muestras en sus manos de haber hecho uso de un arma de fuego, como el carabinero le dispara por la espalda y a 30 metros, es una reacción absolutamente desproporcionada que deslegitima absolutamente las eximente consagradas en el artículo 410 del Código de Justicia Militar y el artículo 10, número 4 del Código Penal. A nuestro juicio, sencillamente, no ha habido aquí una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esta presunta o supuesta agresión por parte del cocodrilo mapuche. Pero con respecto a la tercera eximente, que el fallo de la ilustrísima Corte Marcial admite a mayor abundamiento cuando dice que de no darse todos los requisitos de la legítima defensa, debe aplicarse el artículo 412 del Código de Justicia Militar, que autoriza a los carabineros para disparar cuando actúan obedeciendo un mandato judicial previa intimación. A nuestro juicio solamente existe como medio probatorio el oficio
ordinario del fiscal jefe de la Procuraduría, de la Fiscalía Local de Arangol de Foja 508, que aparece consignado en el considerando segundo del fallo de primera instancia reproducido, que señala que este fiscal se contactó telefónicamente con el prefecto de Carabinero de Arangol para que verificaran en terreno la veracidad de la denuncia que el predio San Sebastián se encontraba tomado por terceros, para confirmar la denuncia, para proceder al desalojo del predio y para detener en caso de flagrancia. Pero a nuestro juicio, su señoría excelentísima, aquí no existió orden judicial. No obstante que el fallo de la ilustrísima Corte Marcial señala que, como se trata de una norma antigua, debe entenderse que ese mandato judicial se puede homologar con el mandato, con la orden que dio el fiscal del Ministerio Público. Y eso contradice absolutamente lo que establece el artículo 83 de la Constitución Política de la República, que señala que el Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado que en caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales. Dice más adelante este mismo artículo que el Ministerio Público puede impartir órdenes a las fuerzas de orden y seguridad durante la investigación, pero que sin embargo las actuaciones que priven al imputado o a terceros de los derechos que garantiza la Constitución, los restrinjan o perturben, requerirán de aprobación judicial previa, lo que no ocurre en el caso de autos. Aquí existe solamente una orden telefónica de un fiscal del Ministerio Público para que desalojen el predio y detengan en caso de flagrancia, situación en que cualquier ciudadano puede hacerlo para poner al imputado, a la persona que está cometiendo un delito a disposición de la autoridad. También nos señaló la señora relatora que la sentencia infringió el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal al desconocer todo valor probatorio al peritaje contenido en el informe pericial planimétrico del sitio del suceso elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones que rola la FOCA 156 a FOCA 160, en el que concluye que la distancia entre la persona que dispara y el occiso de la agente de hechos, antecedente que la sentencia no considera para resolver la inminencia del peligro que legitima la conducta del carabinero que disparó y dio muerte al cordero mapuche. También se señaló en el recurso que la sentencia desconoce el valor probatorio del informe de autopsia de Jaime Mendoza Colliva, FOCA 374, que es muy claro cuando señala que esta persona murió como consecuencia de la echada de proyectil de arma de fuego por la espalda, concluyendo que desde el punto de vista legal la muerte se considera de tipo homicida. Esta conclusión pericial nos llama la atención, su señoría excelentísima, por cuanto el carabinero Miguel Patricio Jara Muñoz es un tirador escogido, según lo que el mismo ha expresado en su declaración indagatoria, y pertenece al COPE, que es el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros. Vale decir, tiene una preparación policial militar, y este grupo concurre en elementos, en situaciones de alto riesgo para dar protección a la víctima. Por otra parte, la sentencia tampoco otorga valor probatorio alguno al acta de rastreo de FOCA 295, que es un informe pericial, que no encuentra restos de perdigones alguno en el lugar del suceso, sino que por el contrario, restos de bombas lacrimógenas.
En resumen, no hay rastros de perdigones en el lugar de los hechos. También la sentencia de la Ilustrísima Corte Marcial resta todo valor probatorio a la minuta del equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones y del Laboratorio Criminalística Central, en el cual se ratifica el informe pericial clínico de esta casa, el número 112 del 14 de agosto de 2009, en que vuelve a analizar la palma y el dorso de las manos del occiso y señala categóricamente que no existe el resto de pólvora ni de nada que permita resumir que ha efectuado un disparo. Vale decir que el occiso no portaba arma de fuego alguna, no efectuó ningún disparo y sin embargo en su vestimenta se encontró un cartucho de perdigones sin percutir. Esto llama extraordinariamente la atención por cuanto ningún arma de fuego se incautó en esta diligencia. Y el considerando quinto resta valor, considerando quinto del fallo de la Ilustrísima Corte Marcial, resta todo valor probatorio a las pericias que se efectuaron en este sentido en cuanto al rastreo del lugar del suceso y asimismo a la muestra de las manos de los hijos. Tampoco, como dijo la señora relatora, se otorga valor al informe médico Jorge 844 que analiza las lesiones que sufrió el cabo primero de Carabineros. Cuando concluye el juicio del perito, ninguna de dichas lesiones son hipotéticamente capaces de causar la muerte. Esta conclusión, a nuestro juicio, descarta la reacción proporcional del carabinero ante el eventual ataque sufrido por esta persona de parte del bombero mapuche o de su acompañante. Pero su señoría excelentísima, quiero llamar la atención en lo siguiente. Existen en el fallo impugnado contradicciones fundamentales, puesto que reprodujo la sentencia de primera instancia dejando vigente los considerandos segundo, tercero y undécimo, que son absolutamente contradictorios con el considerando séptimo del fallo de la Ilustrísima Corte Marcial y con el considerando duodécimo, en cuanto a que la bala mortal penetró por un costado. Es absolutamente contradictoria esa deducción con lo que establece el considerando tercero del fallo de primera instancia, que dice que la bala penetró por el espalda. Y lo mismo respecto del valor probatorio que tiene el testimonio de los primeros mapuches, que se contradice también con este mismo considerando tercero de la sentencia efectiva de primera instancia y el undécimo que desecha la tacha respecto de uno de ellos. Estas contradicciones, a nuestro juicio, su señoría excelentísima, nos hace pensar que estos considerandos contradictorios se anulan entre sí y llevan a concluir que la sentencia dictada por la Ilustrísima Corte Marcial no cumple con los requisitos del artículo 500, número 4 del Código de Procedimiento Penal, que exige que el fallo debe obtener las consideraciones de hecho en virtud de las cuales se dan por probados o no probados los hechos atribuidos al procesado, incurriendo de esta manera en la causal de casación en la forma del artículo 541, número 9 del Código de Procedimiento Penal, por lo que me atrevo, su señoría excelentísima, a pedir que esta excelentísima Corte anule de oficio esta sentencia por contener vicios de forma. Y esto en virtud de lo dispuesto en el artículo 775, inciso primero del Código de Procedimiento Civil. Con respecto al fondo, consecuente con lo que se ha dicho,
Nos parece que al resolver este asunto y absolver al acusado Miguel Patricio Jara Muñoz de la acusación fiscal deducida en su contra, sencillamente se han infringido normas decisorias como son las del artículo 410 del Código de Justicia Militar, artículo 10, número 4 del Código Penal, y en todo caso por concurrir también la eximente del artículo 412 del Código de Justicia Militar, que está aplicado de una manera absolutamente equivocada por cuanto contraviene formalmente el texto del artículo 83 de la Constitución Política de la República. Nos parece entonces, su señoría excelentísima, que aquí se han violado por parte del sentenciador de segunda instancia las leyes reguladoras de la prueba, errores de derecho que han llevado a dictar una sentencia errónea por cuanto se ha estimado como ilícito un hecho que la ley pena como delito y se absuelve al acusado. Mi parte solicita se anule esta sentencia como consecuencia de la interposición de este recurso de casación en el fondo y que se dicte sentencia de reemplazo y confirme el fallo de primer grado con declaración de la pena impuesta a Miguel Patricio Jara Muñoz como autor del delito de violencia innecesaria causando la muerte de Jaime Mendoza Portillo se eleva a 10 años de presidio mayor de su grado mínimo, por cuanto no le favorece ninguna circunstancia atenuante, tal como señala el señor fiscal instructor de esta causa al emitir su dictamen, por las graves anotaciones en su hoja de vida, y por esto se solicita esta pena privativa de libertad, más las accesorias legales del artículo 28 del Código Penal y las cosas de la causa. Eso es todo, señoría. Muchas gracias, señor abogado. Paso la palabra, señor. Gracias, señor presidente. Con la venia entonces, su señoría excelentísima, y en representación del cabo de Arabelo Miguel Caraminos, que representa la Confederación del Fondo, conducido por el rector en la parte del Consejo de Defensa del Estado, solicitando desde ya su señoría excelentísima y en conformidad a los argumentos que intentaré poner de la manera que me sea más breve posible, solicitando, digo, se desestimen las alegaciones que, según la parte recurrente, creen ver los vicios subsumibles en las hipótesis contempladas en numerales 4 y 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y conforme a los argumentos, como es usted se va a rechazar en todas y cada una de sus partes al uso íntegro. Es probable, su señoría excelentísima, que en virtud de la completa relación efectuada por la señora relatora puedo disminuir en algunos minutos mi alegaciones, porque yo creo que va a ser posible. No obstante, quisiera hacer una precisión, su señoría excelentísima, vinculada precisamente a cómo ocurrieron los hechos, fundamentalmente con dos cuestiones esenciales para efecto de apreciar los hechos investigados por el juzgado militar de la ley. Hay dos momentos claves desde la perspectiva fáctica. El primero es cuando funcionarios de Carabineros llegan al lugar de la ocupación en el punto San Sebastián. Ese es un primer minuto y es relevante para efecto de determinar aquel aporte testimonial efectuado por aquellos testigos denominados comuneros mapuches. La última secuencia, relevante de la perspectiva penal, se produce cuando se produce el intercambio de disparos, en donde se produce la luctuosa muerte del joven Jaime Mendoza Colligo y en donde el representado recibe los picapotazos en su casco y su chaleco táctico. Este segundo hecho, fundamental para efecto de la determinación del hecho investigado, se produce a 2 kilómetros, su señoría excelentísima, del momento en donde se inicia la ocupación. Pues bien, dicho esto, me haré cargo de la primera causal alegada, que desde luego debe ser la número 7 del artículo 546, toda vez que lo que se diga de esta evidentemente tendrá influencia decisiva respecto de la alegada en segundo término, que es la del número 4. Cree el recurrente, su señoría excelentísima, que se han infringido las normas rectoras de la prueba, y en concreto comienza señalando que se habría infringido el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal. Yo echo de menos en este debate, su señoría excelentísima, que se precisen las exigencias eventualmente incumplidas por parte del sentenciador de segunda instancia para sostener que se habría en el fondo cometido un vicio subsumible en la causal del número 6. Y voy a poner el primer ejemplo.
Jaime Mendoza Cuello declara fojas 12, señal recurrente, y esta declaración no habría sido considerado, se le habría restado valor probatorio. ¿Qué exige el artículo 459 del Código Civil Penal para que la declaración de cualquier testigo tenga mérito probatorio? Entre otras, su señoría excelentísima, que declare bajo juramento. Y resulta que el testigo de foja 12 no declara bajo juramento, declara exhortado sin verdad. Probablemente, su señoría excelentísima, la razón es que este testigo, este comunero mapuche que se encontraba en el lugar, le tomaron declaración en el hospital porque tenía una herida en su pierna. Probablemente a la sazón el fiscal militar entendió que no era conveniente por tener participación en el delito hacerlo jurar para efecto de tomar su declaración. De verdad que esta falta de rigurosidad, a mi juicio, en el examen de la prueba presuntamente infringida se traslada al resto de las afirmaciones efectuadas durante el recurso. Y lo pondré un poco más adelante. El resto de los comuneros, los 10 restantes, declaran su señoría excelentísima respecto de este incidente primero, del momento en que llega Carabinero al Fondo San Sebastián y consecuencialmente su aporte vinculado o que dice relación con que los comuneros mapuches no portaban armas está indudablemente vinculado por este aporte primario al esclarecimiento de los hechos, pero nada aporte porque no estuvieron en el incidente final, en el momento donde se producen los hechos desde el punto de vista penal relevante. Pero aún más, el fallo de segunda instancia se hace cargo. Hay uno de estos comuneros, que es Luis Mendoza Millaje, que indica que ninguno de ellos portaba armas. El aporte pericial contenido en el informe número 112, que se encuentra en la causa, desde luego, da cuenta de que los niveles de plomo, de antimonio y de bario, efectivamente a su respecto dan cuenta de que disparó un arma de fuego. Y consecuencialmente, el debate finalmente respecto del aporte testimonial de los testigos dice relación fundamentalmente con la bloqueación de la prueba y no con algún vicio que fracture eventualmente la disposición del artículo 459 en orden a restar valor probatorio a las declaraciones. En consecuencia, desde nuestra perspectiva y como defensa, entendemos que la alegación que la parte del Consejo de Defensa hace respecto a esta materia está vinculada con la ponderación de las declaraciones de los diversos testigos, más no, en definitiva, con la infracción de alguna exigencia del artículo 459. Insisto, su señoría excelentísima, no se hace cargo de ninguna de ellas. Incluso, como lo dije al comenzar mis alegaciones, hay un testigo que derechamente no es juramentado para efecto de prestar su declaración. Por otro lado, y frente a estas declaraciones de los comuneros, se encuentran las declaraciones de los funcionarios de Carabineros que efectivamente contradicen lo dicho por los testigos denominados los testigos civiles. Entre ellos se encuentran, su señoría, las declaraciones que desde la perspectiva de defensa son extremadamente relevantes porque aportan en relación a la secuencia final, la secuencia relevante desde el punto de vista penal, que es aquella donde se produce el intercambio de disparos. En ese sentido, declaran todos los integrantes de la patrulla de COPE, de los dos grupos, en concreto la que acompañaba a Miguel Jara y la a cargo del teniente Sáenz, que intenta rodear a los ocupantes del predio que huían del lugar. En ese sentido, su señoría excelentísima, quisiera afirmar que las declaraciones de todos ellos, contestes, indudablemente dan cuenta de que escuchaban escopetas, que de hecho el teniente Sáenz dice que escucha el intercambio de disparos, que escucha sonidos de escopeta y de una pistola también. Y así todos los 6 integrantes, los 7, que en concreto descontando a Miguel Jara, los 6, dan cuenta efectivamente de que escuchan disparos y consecuencialmente afirman en definitiva una posición distinta y contradicen la afirmación de los comuneros mapuches que participaban en esta operación política. En segundo término, su señoría excelentísima, se hace cargo el recurrente de una presunta infracción al artículo 460 número 8, que es aquella norma del Código de Procedimiento Penal que individualiza o hace una lista de los testigos inhábiles. Ellos creen ver que había infracción porque el Tribunal del SA había sostenido que estima que las declaraciones de los comuneros mapuches no resultarían imparciales en atención a que de alguna manera, por una parte, unos habrían participado en la toma derechamente y otros serían simpatizantes de la causa mapuche. Evidentemente, su señoría, dicho de esta manera, podría generar la impresión de que algún asidero tiene el argumento. Sin embargo, no es así.
La sentencia del SAA bajo ningún respecto sostiene y declara inhábil a ningún testigo de la causa. Lo que hace, y volvemos a lo que ya sostenía, el debate que entiendo trae el recurrente a esta audiencia es la ponderación. No es otra cosa sino eso. El debate se reduce, de acuerdo al recurrente, a su tenor literal, a lo que expresa en él, es precisamente un tema vinculado a la ponderación, pero bajo ningún respecto es posible afirmar que el Tribunal de Alzada declara inhábil a algún testigo. No lo hace respecto de nada, incluso respecto a aquel que no declara bajo juramento. En segundo término, su señoría excelentísima, se hace cargo el recurrente de una eventual infracción a la norma contenida, a la norma del artículo 472 del Código de Procedimiento Penal, indicando al respecto que en concreto se habría restado al probatorio a 6 informes policiales. Y yo quiero llamar la atención, su señoría excelentísima, respecto de lo que se afirma, dicen algunos de estos informes policiales, porque lo que yo termino concluyendo, y quiero ser extremadamente claro en esto, su señoría excelentísima, los informes policiales no dicen lo que dice la recurrente, sino dicen una cuestión distinta, y voy a decir por qué. Me voy a referir en concreto, en primer término, a la minuta del equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones y del Laboratorio de Criminología Central de la Policía de Investigaciones, que rola la hoja 1293. Según el recurrente, se habría prestado para el probatorio de esta minuta que ratificaría el famoso informe pericial químico 1212. Voy a explicar por qué es famoso este informe en la causa, su señoría excelentísima. Bueno, dice que ratifica este informe y que en consecuencia se concluiría conforme a los niveles de plomo, varios del testimonio, que el occiso, el joven Jaime Mendoza Rodrigo, no habría disparado una arma de fuego. Sin embargo, en el acto seguido, después de esta afirmación, a fojas 1293, en un párrafo distinto, un poco más adelante, este informe dice otra cosa. Y dice derechamente algo de lo cual se hace cargo la sentencia del SAA. Dice este informe que no obstante lo señalado, no es posible afirmar bajo respecto alguno que Jaime Mendoza Rodrigo no haya disparado un arma de fuego. Y la razón, explica, es que los indicios y las muestras pueden haber sufrido distintas manipulaciones, vinculadas primero con la influencia de algunas situaciones climáticas, como la lluvia, el paso por el agua, recordemos que hay un canal por el cual Jaime pasa, la hora en que se toma la muestra, por ejemplo, etc. De manera que concluye, en términos precisos, y así lo dice el párrafo respectivo, que no puede descartarse que Jaime Mendoza Rodrigo haya disparado un arma de fuego. Pero antes, ya en el informe 112 había, y lo manifestó la señora relatora, había señalado algunos elementos que pueden señalarse, que son evidentemente contradictorios. Respecto de Luis Mendoza Millape, se indica expresamente que él sí disparó un arma de fuego. ¿Por qué? Porque los indicios de plomo y indicaban cantidades que en el fondo corresponden al disparo de un arma de fuego, en sus palmas, en las palmas de sus manos. ¿Cuál era la contradicción que se presentó en su momento cuando en definitiva se discutía el procesamiento del funcionario de Carabineros? Es que los niveles respecto de Jaime Mendoza Rodrigo eran superiores a los de Luis Mendoza Millape. En consecuencia, y durante mucho tiempo, lo que hizo la Policía de Investigación en la causa fue ratificar, aclarar, precisar este error que denominó en su momento de tipeo. Y finalmente concluye lo que resultaba evidente a lo largo de la causa, que es lo que acabo de señalar en relación al informe de la minuta del equipo multidisciplinario por la forma 1293. Esto es, en términos introductorios, que no pueden descartar que Jaime haya disparado un arma de fuego. Se suma a esto, su señoría excelentísima, efectivamente, el hecho de que en las prendas de Jaime, su pantalón en concreto, se encontró una munición de escopeta. El acta de rastreo es el denominado informe policial de foja 295, en rigor no es un peritaje, es un acta de rastreo y lo firma el fiscal en su estado. Debo sí decir, porque es cierto que se consignan en esa acta, evidentemente, las observaciones de un perito químico que participa y de uno que manipula, en definitiva, un aparato tendiente a averiguar si en el lugar se encuentran algunos elementos metálicos en concreto. Pero en rigor no es un peritaje. Y hay hecho de rigor de nuevo,
señoría excelentísima, el debate que debió haberse producido y que hizo relación en concreto con de qué manera se infringió el artículo 472. ¿Cuáles son eventualmente las exigencias que contiene el artículo 472 que el fallo ha dejado de cumplir? Y con sinceridad, su señoría excelentísima, no las encuentro, no las percibo. El artículo 472 llama, en definitiva, y habla del dictamen de dos peritos. Quisiera, con ocasión de lo mismo, y leyendo la primera frase del artículo, decir que muchos de los informes señalados solamente han sido firmados por un perito. Y consecuencialmente, la afirmación respecto a los hechos que afirman en relación a la ley SAR que profesan, solo en el fondo no cumplen con las exigencias del artículo 472. Así, por ejemplo, su señoría excelentísima, el informe, desde luego, el informe médico legal de autopsia lo firma solo el doctor Rodrigo Cabrera. Lo mismo sucede con el acta rastreo y expliqué, que desde mi perspectiva, su naturaleza no es de autoridad, es precisamente un acto rastreo. El informe médico de lesiones, el al cual se ha hecho cuestión, se dice que este informe daría cuenta de las eventuales lesiones que habría padecido un sujeto si el disparo de escopeta le hubiese llegado en el rostro. También lo firma el mismo autor del servicio medical, don Rodrigo Cabrera, de hecho, el único que aparece firmado por varios peritos, en concreto son tres informes, son tres peritos químicos y balísticos, es precisamente la minuta del equipo multidisciplinario que ratifica anteriores, pero insisto, la conclusión es que Jaime no se descarta en definitiva que Jaime haya disparado un arma de fuego. Respecto del informe pericial del médico, el sitio de suceso también esgrimido por el recurrente enorme a que había una estancia de tratamiento y eso permitiría sostener en definitiva que no habría un ataque inminente. También solo lo firma una sola perito, su señoría excelentísima, y consecuencialmente doña Jimena Castillo en concreto, y consecuencialmente no percibo la infracción al artículo 472 por ocasión de tal valor probatorio. Y lo último en relación a este tema, con este termino lo referido a la infracción al artículo 472 vinculado con el daño. Hay un informe pericial que abortó esta defensa durante el plenario y del cual se hace cargo el Tribunal del SAA. Bajo 1384 corrobora el informe pericial del perito balístico que se encuentra en el listado de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Juan Rivera, y se hace cargo, entre otras cosas, su señoría de las siguientes observaciones vinculadas con algunas conclusiones. Respecto de la autopsia, insiste en esta posibilidad cierta, real de giro, de que Jaime, al momento de recibir el impacto, habría girado y se había encontrado o iniciando o terminando el giro. Y consecuencialmente lo que hace es precisar, y eso explica y precisa, en definitiva, la dirección de la entrada de la bala, la dirección de la bala en concreto. No existe, en consecuencia, contradicción alguna entre afirmar, como lo ha dicho Rodrigo Orellana, y lo digo respetuosamente, no hay ninguna contradicción entre decir que la bala entra por la espalda, que efectivamente entra por la pared a la derecha, que fue lo que ocurrió, y que finalmente sale a la altura del corazón por el pecho. Es exactamente lo mismo. Lo que hace, en definitiva, este informe oficial es precisar en concreto la entrada y la salida del proyecto. Pero es por la espalda, claro, pero los términos que se ha señalado. Respecto del acta rastreo, el perito en específico agrega que se hace cargo de esta afirmación en orden a la medida encontrada en el lugar, que es una especie de metal. El perito indica que el instrumento usado no permite distinguir entre tipos de metales, de manera tal que no aparece en definitiva si es pirita o no es pirita, si es plomo o no plomo lo que se encontró, de manera tal que de esa perspectiva sería también cierta precisión en el informe. Y bien, en relación, el cuarto término, su señoría excelentísima, a un aspecto que me parece que todo curioso que se efectuaba en esta audiencia y que hizo relación, y ya sabía que venía su señoría excelentísima y que hizo relación con la eventual, el carácter de las sesiones judiciales efectuadas por el Tribunal del SAA a unas fotografías que rolan de forma 135 a 154. Es curioso, y lo quiero decir con todas sus letras, porque lo mismo respecto que lo que firmé en torno a los peritajes que se van a la especie, porque en el considerando séptimo el Tribunal del SAA no dice lo que el recurrente dice. El recurrente dice que a partir de la fotografía
que abordan de fojas 135 a 154, se corrige la trayectoria de la bala y que consecuencialmente Jaime se encontraba girando. Lo que dice en concreto, ¿por qué hace esta afirmación en definitiva el recuento? Lo hace porque despoja el considerando séptimo de 3 o 4 líneas que solicito por dirección a su señoría para leer, para aclarar este punto. Gracias, señor presidente. Termina concluyendo que al restarle, al sacar esta frase, claro, pareciera que se estuviera corrigiendo la fotografía, pero no es así. Y dice lo siguiente, considerando séptimo, que también se ha hecho caudal del hecho que el difunto señor Jaime Mendoza Corguiro recibió el disparo por parte del imputado en la espalda. Sin embargo, si bien los informes médico-legales de fojas 55, 57 y 274 se concluye que el orificio de entrada de la bala está en el tercio medio de la cara posterior del editor del derecho, como se aprecia en la fotografía de fojas 125 a 154, con salida proyectil en el pecho a la altura del corazón, como aparece claramente en la fotografía número 55 de fojas 147, la trayectoria de la bala. Es decir, la conclusión que arriba del Tribunal de Alzada respecto de la trayectoria de la bala y del ingreso diagonal y de la posibilidad de giro no emana del análisis de las fotografías de fojas 135 a 154, sino del aporte pericial que efectúa el informe médico legal de autopsia rolante a fojas 55, 57 y 274. En consecuencia, la presunta infracción del artículo 485 que define las presunciones judiciales y de los requisitos contenidos en numerales 1 y 2 del artículo 48 no existen en la especie porque en definitiva la lectura que se efectúa en el recurso es parcial y despoja en definitiva considerando séptimo de la primera parte esencial para efecto de entender su real sentido y consecuencialmente la conclusión que arriba es producto de la firma de los informes judiciales y no la fotografía en términos inclusivos. Dicho esto, su señoría excelentísima, me parece evidente que no es posible sostener, conforme a lo que he indicado, que exista alguna infracción a las leyes reguladoras de la prueba esgrimidas por la procurante. Lo que sí percibo con claridad es que hay un tema vinculado con la documentación. Efectivamente, el procurante no se conformó con la documentación que el Tribunal de Alzada efectuó respecto de la hecha de la prueba aportada, la prueba regulada y tasada, y entonces se cumplió con rigurosidad con las normas de la prueba regulada y tasada de la causa. De hecho, y creo que esa es la explicación, y con esto termino esta primera parte, una idea excelentísima, es por eso que en el recurso y durante estos alegatos se ha recibido alguna reacción concreta con respecto a las exigencias faltantes en torno a las normas rectoras de la prueba que dicen definitivas a nivel definitivo de los recursos. En relación a la segunda causal expedida, su señoría excelentísima, quizás ya poco que por decir, toda vez que evidentemente el fundamento de esta es la infracción de la primera de las normas rectoras de la prueba. Y como he señalado y creo que ha sido acreditado, no existe infracción a norma rectora reguladora de la prueba alguna, y consecuencialmente desde esa perspectiva no se ha violentado ni el artículo primero del Código Penal, ni el artículo 330, número 1 del Código de Justicia Militar, ni el artículo 410 del Código de Justicia Militar, ni tampoco el 412, ni ninguna de las normas presuntamente infligidas. Y consecuencialmente carece la segunda causal alegada de todo fundamento fáctico. Finalmente, su señoría excelentísima, y solo con el objeto de que no parezca una incompetencia de esta defensa, quisiera decir dos palabras respecto al informe de la fiscal judicial de este excelentísimo tribunal. Ella, como lo señaló la señorita relatora, efectivamente se hace cargo en los mismos términos respecto de las presuntas infracciones a las normas reguladoras de la prueba, agregando, en definitiva, solo una cuestión más y agregando eventualmente una nueva causal invocada, que es la del artículo 473, en concreto del Código de Procedimiento Penal, cuestión que estimamos no venía al caso sostener toda vez que entendíamos que el informe en el nivel fiscal debe sujetarse a el recurso y consecuencialmente esa perspectiva no parece tener sustento tal afirmación. Por tanto, su señoría excelentísima, conforme al juez, solicito se sirva rechazar la declaración efectuada por el Consejo de Estado y consecuentemente rechazar el recurso en todas y cada una de sus partes. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Terminada la vista de la causa.
Nos encontramos con la hermana Mendoza Colleo y con Elizabeth Antilef, defensora de los derechos humanos. Elizabeth, ¿qué sucedió hoy día en la segunda sala de los tribunales de justicia en la Corte Suprema, donde se vio el caso de Jaime Mendoza Colleo? Bueno, mira, hoy día se vio el recurso de casación que fue por tanto tiempo dilatada la vista en la Corte Suprema. Hoy día expuso, cierto, el Consejo de Defensa del Estado y también expuso el abogado del carabinero Jara Muñoz. No sé, ¿sabes qué? La impresión que queda es de que aquí hace falta justicia, una aplicación real de la justicia, sin, como te dijera yo, verdadera justicia. Aquí me da la impresión de que estos tribunales son tan fríos. Ojalá que los ministros, el corazón de ellos no sea tan frío, que sean justos, equitativos en su juicio, porque aquí hay un asesinato alevoso, hay una sentencia aberrante y hay un hecho que marca, cierto, el grado de justicia que nosotros como mapuche sentimos. Sentimos porque se aplican leyes que a veces nosotros no entendemos, cierto, su esencia, porque aquí hay un asesinato, aquí murió un padre de familia, murió un esposo, murió un hermano, murió un hijo. La familia está muy afectada, nosotros todos los mapuches estamos muy afectados y queremos justicia nada más, justicia, y mil veces vamos a gritar esa palabra que ojalá que algún día lo entiendan, porque él nada hizo, a él lo mataron por la espalda, eso quedó establecido, digan lo que digan, él estaba desarmado al momento de morir, cierto, a manos de una bala asesina. Hago un llamado también a la gente que realmente entienda la causa, entienda que estas violaciones a los derechos humanos no son compatibles con las personas, con nadie, con los mapuches, con los chilenos, con nadie. Hago un llamado, cierto, a tomar conciencia, a apoyar estas causas, apoyar el desarrollo de estos juicios. Aquí yo eché de menos al Instituto de Derechos Humanos, es una institución en este país que para defender los derechos humanos. Sin embargo, aquí nosotros estábamos, la familia y algún defensor de buena voluntad sentado, pero como institución que existe en el país, el Instituto de Derechos Humanos de nuevo ausente cuando este es un juicio emblemático, cuando ellos debieran ser los primeros, ¿cierto?, comprometidos con la justicia. Hago un llamado a ellos, hago un llamado a todas las personas, a todos quienes claman, ¿cierto?, la justicia y a quienes todos lo sienten mucho, pero aquí en los momentos precisos los llamo a no cansarse. Hoy día estuvimos solos, las cosas pasan, los hechos, las violaciones a los derechos humanos van pasando y se van quedando ahí porque nosotros mismos no los defendemos, no hacemos la defensa propicia. Hago un llamado a todos para estar unidos, ¿cierto?, y en alerta, porque ahora queda y viene el pronunciamiento de los ministros de la Corte Suprema respecto a este caso. Esperamos sinceramente que la conciencia de ellos, que el corazón de ellos sea inclinado hacia la justicia verdadera, porque aquí nosotros como mapuche no tenemos las manos manchadas de sangre. Nosotros no hemos ido a otros territorios, a otros lugares a invadir, ¿cierto? Han sido otros quienes han ido a nuestro territorio a invadir y a crear todas estas situaciones que tanto dolor causan a la familia, al pueblo mapuche. Gracias, Lamien. Bueno, María Mendoza Colleo, vocera de la familia, ¿qué siente en este instante, María, con respecto a la situación que se está dando en este caso tan emblemático de Jaime Mendoza Colleo, asesinado por la espalda, y que todos esperamos que se realice la justicia necesaria? Bueno, aquí el asesinato de mi hermano está más claro que nunca, que ningún asesinato lo han ganado. Porque no puedo, mira, en este momento lo que yo siento, mucha paz en mi corazón,
siento mucha tranquilidad y espero de la justicia. Yo creo que va a haber algo positivo y que le toquen la mano en el corazón esos caballeros que estaban, magistrados que estaban sentados, y que de una vez por todas, no solamente por Jaime Lerguén, es por muchos Jaime más que ha habido, chilenos o mapuches, asesinados cruelmente, que de una vez por todas se tomen en cuenta. La justicia a los mapuches se lo pasan encima de nosotros. Para nosotros yo encuentro que no hay justicia, y espero en esto de Jaime que haya justicia. Lo único que pido es que le den tranquilidad, esa paz a mi madre, esa tranquilidad a mi padre, y incluido a nosotros. Eso es lo que más pido de derechos humanos. Igual lo hago un llamado, que ellos estén igual presentes del dolor de nosotros, que ellos siempre están aclamando no donde hay gas, plata también. Estamos nosotros los que somos necesitados, realmente. Eso es lo que yo lo hago un llamado, que para yo decir que existe ese derecho humano con claridad y con frente en alto. Eso es lo que yo esperaba de ellos, pero nunca aparecieron, y ojalá que el Instituto de Derechos Humanos que aparezca, que dé la luz al amor. Bueno, María, le damos todo el Nehuen, sabemos que están sufriendo y necesitan de toda la colaboración de la gente de Derechos Humanos, en este caso el Instituto Nacional, que venga a ayudarlo con esta causa de Jaime Mendoza Colleo. Nos despedimos con un Marri Chihueu. Marri Chihueu, Marri Chihueu, Marri Chihueu.